Comenzamos con tejido epitelial de revestimiento. Dentro del tejido epitelial vamos a determinar cuáles son las características, es decir, aquellos hechos observables que diferencian a este tejido del resto de los tejidos básicos, es decir, tejido conectivo, muscular y nervioso. También vamos a determinar cómo se clasifica este tejido de acuerdo a sus características morfológicas. Y también vamos a determinar la función que tiene cada uno de estos epitelios. Comenzamos con las características del tejido epitelial. Muchas de estas características son observables y nos permiten diagnosticar este tejido en microscopio. ¿Qué es lo que podemos observar? Podemos observar células epiteliales. Estas células están muy juntas unas con otras porque hay poca sustancia intercelular. Están adheridas por su cara lateral porque presentan uniones específicas. Apoyan sobre una membrana basal que es una característica específica de los tejidos epiteliales, pero no única, porque hay otros tejidos que también presentan membranas basales. Además, esta membrana basal le confiere al epitelio una característica muy importante que es la de polaridad, un concepto que vamos a desarrollar en breve. Por debajo de esta membrana basal está tejido conectivo, un tejido que vamos a abordar en las clases subsiguientes. Es importante diferenciar el tejido epitelial del tejido conectivo. Otra de las características del tejido epitelial es que no tiene base sanguínea, es vascular. Pero todo tejido necesita recibir nutrición e irrigación, porque si no muere. Por ende, este tejido epitelial va a recibir su nutrición del tejido conectivo que tiene por debajo a través de la membrana basal. Continuamos con características. Entonces, decimos que tenemos escasa sustancia intercelular, porque hay mayor cantidad de células y muy poca sustancia intercelular. Uniones intercelulares específicas que le permiten a las células no separar. Contacto con una superficie libre. Los epitelios revisten cavidades o superficies, por ejemplo la piel que reviste el cuerpo es un epitelio. El estómago, la cavidad del estómago está revestida por un epitelio, la cavidad del intestino está revestida por un epitelio. Polaridad celular es una característica importante que en breve vamos a desarrollar y al epitelio se le otorga la presencia de membrana basal. Y también dijimos que el epitelio es un tejido avascularado que no posee vasos sanguíneos. Con respecto al concepto de polaridad, decimos que es otorgado por la presencia de membrana basal. Y que esta polaridad es funcional y estructural. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando la célula apoya sobre la membrana basal, queda determinada que esa es la cara basal de la célula, y por ende la que está en oposición va a ser la cara apical. Y a los laterales de la célula que contacta con las células vecinas, esa va a ser la región lateral. Entonces, la célula tiene cara apical, basal y lateral. Pero la polaridad no es solo darle nombre a las caras de las células, sino que en cada cara hay estructuras específicas que le confieren funciones específicas. En la cara lateral y basal vamos a encontrar uniones específicas. Estas uniones tienen una
ubicación determinada, no son aleatorias. La unión que está más arriba, es decir, en la zona más apical, va a ser la unión ocluyente o la unión ocludens. Esa unión ocluyente está mediada por proteínas de unión que se denominan claudinas y ocludinas. Y esas proteínas de unión intercelulares se unen a componentes dentro de la célula, en este caso a filamentos de actina. Los filamentos de actina son componentes del citoesqueleto. Recordemos que el citoesqueleto está compuesto por microfilamentos o filamentos de actina, microtúbulos y filamentos intermedios. Esta unión ocluyente tiene por función dar hermeticidad y sellar la unión célula-célula. Por debajo tenemos dos uniones adherentes. La primera es la zonula adherens y la que está por debajo es la mácula adherens o desmosoma. Estas dos uniones adherentes dan justamente adhesión intercelular. La proteína de unión, la proteína que media la unión en estas dos uniones adherentes, son las caderinas calcio dependientes. La zonula adherens, a la vez, se une a uno de los componentes del citoesqueleto, que es el filamento de actina, y el desmosoma se une a otro componente del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios. Por debajo de estas uniones adherentes encontramos la unión nexo o gap, que es la única que no se une a ningún componente del citoesqueleto, y su función no es dar adherencia, sino permitir la comunicación intercelular y el pasaje de distintos compuestos. Esta unión tiene como proteína intercelular las conexinas, que forman canales que se denominan conexones. En la cara basal de las células tenemos dos uniones adherentes, que son el contacto focal y el hemidesmosoma. El contacto focal y el hemidesmosoma son uniones adherentes que se unen, que posibilitan la unión entre la célula y la membrana basal que está por debajo. Es decir, que ya no son uniones que unan células entre sí, sino que unen célula con matriz, porque la membrana basal es considerada matriz extracelular. Estas dos uniones tienen como proteína de unión a las integrinas, a diferencia de las uniones adherentes laterales que tenían como proteínas de unión a las caderinas. El contacto focal se une a un componente del citoesqueleto, que son los filamentos de actina, mientras que el hemidesmosoma se une a un componente del citoesqueleto, que es el filamento intermedio. Cuando hablamos de polaridad basal, no solo hablamos de la presencia de uniones, sino también que hablamos de la posibilidad de que en la cara basal de la célula la membrana plasmática forme repliegues, pero también hablamos de la presencia de la membrana basal. Esta membrana basal tiene una lámina basal y una lámina reticular. Y a la vez la lámina basal se divide en lúcida y densa. La membrana basal tiene varios componentes, como el colágeno tipo 4, proteoglucanos y también proteínas de unión como entactina, laminina, tenasina, que lo vamos a entender un poco mejor cuando hablemos de conectivo y matriz extracelular. A la vez, esta membrana basal no solo da adhesión, como ya hemos mencionado, para las células epiteliales dan adhesión, sino que también tiene otras funciones como la compartimentalización, es decir, que divide en un compartimento epitelial y un compartimento que está por debajo, que va a ser el tejido conectivo. También permite filtración, es decir, que va a permitir que determinados componentes pasen y otros no. Induce polaridad, como ya mencionamos, cuando la célula apoya sobre la membrana basal, determina que esa sea la cara basal,
y por ende determina que la que está opuesta sea la apical y las que están contiguas a otras células sean las laterales. También permite una armazón durante la regeneración y migración celular. ¿A qué nos referimos con esto? El tejido epitelial es un tejido que no tiene vasos y por ende su regeneración va a ser limitada. ¿Limitada a qué? A la presencia de membrana basal. Si la lesión no abarca la membrana basal, entonces las células epiteliales migran por sobre la membrana basal, se regeneran y restablecen el epitelio. Pero si una lesión es muy extensiva y abarca la membrana basal, el epitelio no puede regenerar y es sustituido por tejido cicatrizal. Cuando nos referimos a polaridad apical, nos referimos a que hay distintas estructuras que confieren distintas funciones. En la cara apical podemos tener microvellosidades, estereocilios y cilios. Estas estructuras son proyecciones apicales de la membrana plasmática de la zona apical de la célula. Y estas proyecciones de membrana plasmática se diferencian en su composición interna. En el caso de microvellosidades y de estereocilios, que también son microvellosidades pero más largas, el componente interno van a ser filamentos de actina. Estos filamentos de actina forman un eje que crece en la proyección de la membrana plasmática y crece a partir de la membrana terminal o velo terminal. Estos filamentos de actina se mantienen a la vez estabilizados y unidos por cintas proteínas, en este caso bilina, espectrina, miosina. Las microvellosidades son inmóviles, no se suelen observar al microscopio óptico, exceptuando los estereocilios, y su función es absortiva. Por ende, las vamos a encontrar en epitelios absortivos, por ejemplo, las microvellosidades las vamos a encontrar en el duodeno. Los cilios también son proyecciones apicales de las células, pero su composición son microtúbulos. Estos microtúbulos son dímeros de tubulina que forman cilindros huecos y van a conformar una estructura, se van a agrupar y van a conformar un axonema. Entonces, este axonema van a ser 9 dupletes de microtúbulos, dijimos, cada microtúbulo es un cilindro hueco, 9 dupletes de microtúbulos y un par de microtúbulos centrales. Esa estructura de 9 más 2 es un axonema. Y esos microtúbulos se mantienen estabilizados por proteínas como nexina, lineína, proteínas radiales, que permiten mantener esta estructura. Este axonema crece de una estructura que está por debajo de este axonema que se denomina corpúsculo basal o cuerpo basal, que es una estructura formada por microtúbulos, pero en este caso son 9 tripletes de microtúbulos. Cada microtúbulo del triplete recibe un nombre A, B y C. A partir del microtúbulo A y B crecen los microtúbulos, polimerizan hacia arriba para formar los microtúbulos del axonema. Los cilios, cuando tienen el par de microtúbulos centrales, son móviles y su función es la de dar movilidad a este epitelio. Se habla de que es una función cinética. Los cilios, por ejemplo, los vamos a encontrar en el epitelio respiratorio, de la parte respiratoria superior. Y estos cilios van a movilizar la mucosidad que genera este epitelio, que durante el día, mediante la respiración en esta mucosidad, se atrapa partículas de polvo y patógenos. Estos patógenos y el polvo quedan adheridos a esta mucosidad y los cilios van empujando a esta secreción mucosa hacia la faringe para ser deglutido. Entonces, como podemos decir, esta polaridad es estructural y funcional. Estructural porque las distintas estructuras, microvellosidades o cilios, confieren distintas funciones al epitelio. Bien, pasamos a lo que es clasificación. Ya hemos visto lo que son las características del epitelio.
Ahora vemos la clasificación. La primera clasificación que tenemos del epitelio es diferenciar si es un epitelio de revestimiento o un epitelio glandular. Un epitelio de revestimiento es aquel que reviste una superficie o cavidad. Y un epitelio glandular es aquel que produce una secreción y lo libera al exterior. Epitelios glandulares lo vamos a ver en la próxima clase. En esta clase vamos a ver lo que son los epitelios de revestimiento. Dentro de los epitelios de revestimiento tenemos una clasificación que tiene 3 criterios. El primero es la forma celular. Una célula puede ser cúbica, plana o cilíndrica. El segundo es la cantidad de capas. Un epitelio puede ser simple cuando hay una sola capa de células donde todas ellas contactan con la membrana basal. Un epitelio puede ser estratificado, donde hay varias capas celulares. Eso quiere decir que solo la capa de células basales contacta con la membrana basal. Un epitelio puede ser pseudoestratificado. Es un epitelio simple porque tiene una sola capa de células, pero como los núcleos están a distinta altura, da la idea de ser estratificado, por ende se lo denomina pseudoestratificado. Y el tercer criterio corresponde a la presencia de diferenciaciones apicales. Como hemos mencionado, los epitelios de revestimiento se clasifican de acuerdo a 3 criterios. Estos criterios se aplican en orden. Primero, se habla de la forma de las células, donde la célula puede ser plana, cúbica o cilíndrica. Luego del número de capas, si es un epitelio simple, estratificado o pseudoestratificado. Y por último, si tiene una diferenciación apical. En el caso de los epitelios estratificados, que tienen varias capas de células, la capa que le da el nombre es la capa superior. Es decir, si la capa superior es plana, va a ser un plano estratificado. Si la capa superior es cúbica, va a ser cúbico estratificado. Y si la capa superior es cilíndrica, va a ser cilíndrico estratificado. Al combinar los 3 criterios de clasificación, forma, capa y diferenciación apical, eso nos da distintos tipos de epitelio. No quiere decir que cualquier combinación existe. Vamos a ver qué epitelios existen y dónde los podemos encontrar. Por ejemplo, el primero que vamos a ver es el plano simple. Un epitelio plano simple está formado por forma celular plana, capa simple. No tiene diferenciación apical, entonces el epitelio se define como plano simple. Si miramos la imagen, la célula es plana porque tiene núcleo aplanado y unas pequeñas proporciones de citoplasma a ambos lados del núcleo. Eso es una célula plana, morfológicamente plana, ¿sí? Y hay una sola capa, así que es plano simple. Por debajo tengo la membrana basal y por debajo se ve en amarillo el conectivo. No es que sea amarillo, esto es una imagen, un esquema, un dibujo. El siguiente epitelio que tenemos es cúbico simple. Acá podemos observar que la célula es cúbica. ¿Qué significa que una célula es cúbica? Que el núcleo es redondo y que la célula tiene iguales proporciones de citoplasma en apical, en basal y en los laterales. Eso es una célula cúbica. Hay una sola hilera de células cúbicas, es un epitelio cúbico simple. Pasamos al siguiente epitelio, cilíndrico simple. ¿Qué significa que el epitelio es cilíndrico simple? Que las células son cilíndricas y que hay una sola hilera de células y que todas contactan con la membrana basal, por eso es simple. ¿Qué significa que la célula sea cilíndrica? Que el núcleo está orientado en basal y que se observa gran cantidad de citoplasma en la zona apical. El siguiente epitelio es cilíndrico pseudoestratificado. Dijimos que un pseudoestratificado era un epitelio simple, porque todas las células contactan con la membrana basal. Y entonces, ¿por qué es pseudoestratificado? Porque a la observación parece estratificado. Al haber células más pequeñas y más bajas, estas células empujan el núcleo de las células que están a los costados, de las células cilíndricas, empujan su núcleo hacia arriba. Entonces se observan núcleos en diferentes alturas del epitelio. Eso no significa que hay estratos celulares, capas celulares.
solo que hay núcleos a diferente altura. Eso a la observación da la idea de que es un epitelio estratificado, pero en realidad no lo es. Vamos a ver pocos epitelios pseudoestratificados. En esta primer parte de la materia vamos a ver solamente el epitelio respiratorio. Este epitelio, a la vez, tiene otros componentes que nos permiten diferenciarlo, como la presencia de células caliciformes, que son las que se ven en el dibujo como estructuras redondeadas y blancas. No se tiñe la célula caliciforme porque produce moco, que es una glucoproteína, y no se tiñe con hematoxilina y eosina. Y a la vez, este epitelio también posee cilias, que son estas proyecciones en apical que son observables al microscopio óptico. Entonces, si observo un epitelio cilíndrico que parece estratificado, que tiene células caliciformes y que tiene cilios, yo sé que estoy observando el epitelio respiratorio y por teoría yo sé que este epitelio es pseudoestratificado. ¿A qué me refiero que por teoría? Sé que es pseudoestratificado y ese es un concepto teórico, porque a la observación parece estratificado. Con respecto a los epitelios anteriores que mencionamos, el cilíndrico simple, el cúbico simple y el plano simple, cada uno lo vamos a encontrar en diferentes órganos. El cilíndrico simple, por ejemplo, en estómago y en intestino. El cúbico simple, por ejemplo, en túbulos del riñón, en conductos de glándulas. El plano simple, por ejemplo, revistiendo a los vasos sanguíneos. El epitelio plano simple que reviste a los vasos se denomina endotelio. Seguimos con los epitelios del cuadro que está a la derecha, es decir, los epitelios estratificados. El primer epitelio que tenemos es el plano estratificado. El plano estratificado es un epitelio que tiene muchas capas, pero la capa superior es plana. A la vez, este epitelio se subclasifica en queratinizado y no queratinizado. Ya vamos a ver imágenes de un epitelio queratinizado. El epitelio queratinizado tiene una sustancia acidófila por encima del epitelio. El no queratinizado, como vemos aquí, no la tiene. Recordemos entonces que en los epitelios estratificados, la forma de la célula de la capa más superior le da el nombre al epitelio. En este caso, la capa superior es plana, las capas que están por debajo no lo son. Este epitelio plano estratificado no queratinizado es un epitelio que protege, que es de resistencia. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en el esófago. El epitelio que tenemos por debajo es cúbico biestratificado. Un epitelio cúbico biestratificado es un epitelio que tiene dos capas, donde la capa superior es cúbica. Vamos a poder encontrar este epitelio en algunos de los conductos excretores de algunas glándulas. Cilíndrico estratificado es un epitelio donde vamos a tener algunas capas, 2 o 3 capas de células, donde la capa superior es cilíndrica. Es poco común, lo podemos encontrar en conductos excretores de, por ejemplo, la glándula mamaria. Y el último epitelio es el epitelio polimorfo de transición o urotelio. Tiene 3 nombres este epitelio y cada nombre hace referencia a algo. Urotelio se lo denomina porque es el epitelio que vamos a encontrar en el aparato urinario. Polimorfo porque es un epitelio estratificado y todas las capas de células tienen diferente morfología. Y de transición porque tiene la capacidad de modificar la cantidad de capas que se observan. Por ejemplo, este epitelio reviste la vejiga. Cuando la vejiga está en máximo estado de repleción, el epitelio se estira y parece que tiene solamente 2 capas. Pero cuando está con poco estado de repleción, es decir, casi vacía, el epitelio parece que tiene muchas más capas. Vemos algunos de los ejemplos antes mencionados. En estas imágenes vemos el riñón. Vemos a la izquierda, en el recuadro azul, un epitelio plano simple, donde claramente se ven núcleos aplanados, algo de citoplasma a ambos lados y una sola capa de células.
Y a la derecha, en la estructura, en el redondel amarillo, vemos un epitelio cúbico simple. Ahí vemos núcleos bien redondos, más o menos con iguales proporciones de citoplasma alrededor del núcleo. En ambos casos, son dos estructuras que vamos a ver en el riñón, en los preparados histológicos, en los prácticos. Otro de los epitelios que hemos mencionado, y sobre el cual volvemos a hacer hincapié, es el epitelio polimorfo, urotelio o de transición. Es un epitelio estratificado, donde todas las capas celulares tienen distinta morfología, por eso se habla de un epitelio polimorfo. Y la capa superior tiene células globosas que se denominan en raqueta. Este epitelio tiene la capacidad de modificar la altura del epitelio, es decir, su morfología, en pos de la cantidad de líquido que haya dentro de la cavidad que está revistiendo. Como habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo, la vejiga. A la vez, en este epitelio podemos observar que alrededor del núcleo hay una zona blanca. Esa zona blanca corresponde a la presencia de glucógeno que no se tiñe con hematoxilina y eosina. El glucógeno le permite a estas células obtener energía necesaria justamente para modificar la estructura del epitelio. Muy bien, pasamos a la última parte de tejido epitelial. Como hemos visto al principio, dijimos que veíamos características, clasificación y funciones. En este caso vamos a ver funciones. Las funciones están relacionadas a la morfología del epitelio. Por ejemplo, en la imagen tenemos los distintos epitelios: plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, pseudoestratificado, plano estratificado y cúbico estratificado. Comenzamos por el primero, plano simple. Un epitelio plano simple mayoritariamente tiene una función de intercambio. Dijimos que lo podíamos encontrar revistiendo los vasos sanguíneos, en este caso se denominaba endotelio, revistiendo cavidades del organismo, en este caso se denomina mesotelio. También lo veíamos en el riñón y en los alvéolos del pulmón. El cúbico simple, tanto el cúbico como el cilíndrico simple, pueden ser absortivos o secretores. El cúbico simple también lo vimos en riñón, puede tener microvellosidades como en el riñón, entonces tiene mayor función absortiva, también puede ser secretor. El cilíndrico simple también puede ser absortivo o secretor. Si es absortivo, por lo general tiene microvellosidades, por ejemplo, el epitelio del intestino delgado, cilíndrico simple con microvellosidades. El pseudoestratificado, como vimos anteriormente, lo encontrábamos en el epitelio respiratorio. Puede tener cilias, en ese caso es un epitelio que tiene función cinética o de conducción. Y como tenía células caliciformes productoras de moco, también es un epitelio secretor. Hay otros cilíndricos pseudoestratificados que no tienen cilias, sino que tienen estereocilios. Los estereocilios son microvellosidades, por ende en este caso hablamos de epitelios absortivos, porque las microvellosidades tenían función absortiva, como por ejemplo en el epididymo. El epitelio plano estratificado es un epitelio que forma una barrera y por ende su función es protección. Por ejemplo, plano estratificado queratinizado en la piel, plano estratificado no queratinizado en el esófago. Y por último, el cúbico estratificado o biestratificado lo solemos encontrar, por ejemplo, en conductos de algunas glándulas. En este caso, la función suele ser conducción o barrera. Muy bien, damos por finalizado el tema de tejido epitelial.